Bueno, gracias al Señor le damos porque nos da otro domingo para reunirnos aquí. Y qué bendición poder estar con todos ustedes en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Como decía entonces el pastor Iván, el sentir que Dios ha puesto en él, en su corazón, de que este año se hable sobre el Espíritu Santo es un tema bastante extenso, pero bueno, tenemos vida eterna y mientras el Señor esté aquí con nosotros, pues podemos desarrollar este tema bien interesante, que en el Instituto Bíblico se llama neumatología, el estudio sobre el Espíritu Santo. Así que pues vamos a tener esta bendición. Él me ha dado, pues, mientras esté aquí, este privilegio de poder también compartir algunas enseñanzas de este estudio y poder entonces aprender más de la palabra del Señor. Y no solamente aprender, sino que también podamos tener esa experiencia personal con el Señor Jesús. Sí, Señor, amén. Entonces vamos a mirar la doctrina de el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Ok. Vamos a tomar una referencia bíblica para que se puedan ya sentar, ubicar. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Carta a los Hebreos, es una carta anónima. Con certeza no se sabe quién la escribió. Algunos eruditos se la asignan al apóstol Pablo. Yo también me inclino mucho por esta teoría. Amén. Pero pues no podemos afirmar. Sin embargo, el escritor estaba inspirado por el Espíritu Santo para darnos estas letras tan hermosas. Hebreos 12:9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos o los respetábamos. ¿Por qué? Hay una pregunta. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Amén. Siéntense, por favor, tengan la amabilidad. Entonces, la obra del Espíritu Santo o la doctrina del Espíritu Santo es una obra maravillosa, es una obra especial, es una obra que Dios está haciendo o empezó a hacer desde el día que fundó la iglesia, en el día del Pentecostés, como se leía en la introducción del culto. Y esa obra no inicia y termina rápido. Esa obra del Espíritu Santo en la persona, en un ser humano, es un proceso que inicia cuando nace del Espíritu, cuando entra al Evangelio, cuando llega a la iglesia, y finaliza cuando es resucitado, cuando es arrebatado a las bodas del Cordero. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo. Dentro de la obra del Espíritu Santo, entonces vamos a mirar algunos aspectos fundamentales, maravillosos, que el Espíritu Santo tiene. Esos aspectos lo podría llamar como ese proceso que Dios hace en esa persona. El Espíritu Santo convence al pecador. El Espíritu Santo le revela el nombre, porque Espíritu Santo no es un nombre propio. Espíritu Santo es un título, pero el mismo Espíritu Santo se encarga de revelarle cuál es el nombre de él. De su Santo Espíritu. El Espíritu Santo se glorifica en ese pecador convertido. Amén. El Espíritu Santo lo regenera.
el Espíritu Santo le regala dones, el Espíritu Santo le regala ministerios a esa persona, el Espíritu Santo hace cosas extraordinarias hasta que finalizando el Espíritu Santo lo glorifica o lo arrebata al reino de los cielos. Amén. O a las bodas del Cordero. Entonces mire que todo ese proceso es algo precioso. Vamos a mirar también dentro de este temario los símbolos del Espíritu Santo, que también nos habla la palabra de Dios, que es como fuego, el Espíritu Santo que es como agua, y hay muchos símbolos más. Entonces esta introducción que quiero darles para que tengamos como una base de lo que vamos a tratar todo este temario con el pastor Iván, y bueno, yo creo que el pastor Luis nos va a colaborar con algunas también. Amén. Porque aquí tenemos 3 ministros y para esta iglesia es una bendición, ¿no? Amén. ¿Sí se sienten bendecidos? Claro que aleluya. En mi país decían que hay más caciques que indios. Más pastores que creyentes. ¡Qué bendición! ¿Eh? Hay más pastores que creyentes. Es una bendición. Porque estamos aquí en un proceso, ¿no? En un proceso de transición. Si Dios les muestra al pastor Luis de ubicarse en algún lugar para ya abrir un local, pues algún día lo vamos a despedir de aquí. Si el Señor nos muestra a nosotros de trasladarnos para otra parte, algún día nos vamos a despedir de aquí, ¿cierto? Amén. Pero la iglesia debe continuar, amén, debe seguir su marcha. Bien, vamos entonces a avanzar con la doctrina del Espíritu Santo. El concepto: el Espíritu Santo es Dios. Amén. ¿Qué? Padre ¿de qué? De todos los espíritus. De todos los espíritus. Amén. Dentro del estudio vamos a mirar cuántos espíritus hay o cuántas clases de espíritus hay. No tanto el número de espíritus que haya, sino las clases de espíritus que hay. Pero lo que me dice la palabra del Señor, que estamos leyendo en Hebreos 12:9, que Él es el Padre de todos los espíritus. Mira, aquí está ya finalizando. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre, P mayúscula, al Padre de qué? De los espíritus. ¿Ah? O sea que si Él es el Padre, en otras palabras, Él es el creador. Amén. Él fue el que creó ¿qué? Todos los espíritus. Nosotros estamos compuestos por 3 cosas, ¿cierto? Pablo dice que nuestro ser, ¿cómo es? Cuerpo, alma y espíritu. O sea que dentro de nosotros hay ¿qué? Un espíritu. Pero también los seres celestiales tienen un espíritu. Cada uno de ellos tiene un espíritu. El diablo tiene su espíritu. Los demonios tienen cada uno su espíritu. Pero lógicamente Él no los creó así, sino que ellos, al rebelarse, al hacer guerra contra Dios, al querer destronar a Dios, entonces fueron destituidos del cielo y se convirtieron en espíritus malos. Pero todos hemos sido creados con un espíritu. ¿Sí me estoy dando a entender, cierto? Amén. Y el creador de todos los espíritus, ¿quién es? Dios, ¿quién es el Espíritu Santo? Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. No es una persona. Aquí quiero hacer una aclaración, y qué bueno que también nos están viendo por las redes sociales, porque el Espíritu Santo no es una persona, ya que las personas son seres ¿qué? Limitadas. Esa doctrina de la Trinidad es errónea, y perdóneme de pronto alguien que se sienta un poco afectado por lo que voy a decir, pero es lo que creemos por la palabra de Dios. ¿Por qué la doctrina trinitaria es errónea? Porque nomás el puro concepto está ya equivocado. Porque la Trinidad dice que es Dios, Son 3 personas. 3 personas en un solo Dios, ¿cierto? 3 personas. ¿Y cómo así que yo estoy hablando del Espíritu Santo como persona? ¿Cómo así que yo estoy hablando del Padre como persona y del Hijo como otra persona? Cuando hablo de una persona, estoy hablando automáticamente de alguien que está limitado. Es decir, que se envejece, que se puede enfermar,
que le puede llegar un problema, que puede entrarle un pecado, que puede tener alguna limitación de tiempo, de espacio. Yo no puedo estar en todas partes del mundo al mismo tiempo. Estoy aquí en este momento en Sarasota, pero es más, inclusive Sarasota es pequeño, es una ciudad pequeña, pero no puedo estar en todas partes de Sarasota. Estoy en un solo lugar. Y el diablo de igual manera. El diablo sí es una persona, hablándolo en el concepto de persona, de que tenga una figura, que tenga una imagen, que tenga un cuerpo. Él tenía un cuerpo y al ser espíritu se convierte en esa persona limitada. Es decir, el diablo no es omnipresente, no está en todas partes. El diablo está en un solo lugar, pero él no está aquí, no está en el Japón, no está en el mar, no está en las nubes, no. Pero el único ser ilimitado, el que lo llena todo, el que lo sabe todo, es el Espíritu Santo. Y Él es alguien que no es una persona, sino que Él es Dios por encima de todo, y lo llena todo, y lo sabe todo, y está en todas partes, y lo puede todo. Y ese se llama el Espíritu Santo, o de quien estamos hablando. Entonces ya quitamos el concepto de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No, el Espíritu Santo es Dios, y Dios tiene un nombre. Amén. Y ese nombre es Jesús. Amén. Así que el Espíritu Santo es una manifestación a la iglesia. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la gracia. Ok, muy bien. Porque el Espíritu Santo se manifestó en muchos tiempos. Sí, Señor. ¿Sí? En muchas dispensaciones. E inclusive se manifestó antes de que la tierra fuera ordenada. Dice que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios ¿qué? Lectores, se movía sobre la faz de ¿qué? De las aguas, ¿cierto? Oiga, el Espíritu Santo allí se estaba manifestando, estaba presente. Amén. Pero ya cuando hablamos de iglesia como tal, que nace en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo se manifiesta ¿a qué? A la iglesia. En ese tiempo eran 120 creyentes o 120 personas, entre hombres y mujeres, y empieza el tiempo de ¿qué? De la gracia. Se abre la puerta de la salvación para todo el mundo. Inició con los judíos, pero terminó con los gentiles. ¡Qué bendición tan maravillosa! Amén. Y este tiempo, como el Espíritu Santo, siempre hemos dicho, Dios vive en un eterno presente. Esta manifestación ya no pasó. Esta manifestación se sigue dando en este tiempo. Amén. Porque Dios o el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén. Así que así como el Espíritu Santo visitó en el aposento alto a 120, el Espíritu Santo nos puede visitar a nosotros aquí en Sarasota. Puede visitarnos a nosotros donde estemos. Ahí usted está en el cuarto orando, cantando alabanza, glorificando a Dios. El Espíritu Santo puede llegar ahí a ese cuarto. Amén. Y puede llenar su corazón. Gloria a Jesús, aleluya. Como el Espíritu Santo no se ve porque es un espíritu, lógicamente, Él lo que hizo fue buscar una morada. Sí, amén. Él lo que hizo fue buscar un recipiente. Ese Espíritu Santo que no se ve, Él quiere manifestarse en cada persona de nosotros. Él quiere meterse dentro de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Pablo dice que nosotros somos ¿qué? El templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces, la iglesia no es el púlpito, la iglesia no es el salón. Y nosotros comúnmente a veces decimos incorrectamente esa expresión. ¿Para dónde va? Voy para la iglesia. No, vamos para el lugar de predicación, vamos para el local donde nos reunimos. Amén. Pero esto no es la iglesia. Porque de aquí a mañana nos trasladamos para otra parte y aquí en este local van a poner oficinas. Entonces ya
se dejará llamar iglesia o por qué? No, es simplemente esto es un local, es un lugar de predicación. Pero la iglesia, ¿quiénes son? Somos nosotros. Amén. Donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Amén. Juan 14, 22 y 23. A ver, ayúdeme. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Muy bien. Mi Padre, ¿sé qué? Manifestará, ¿no? Sí, Señor. Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, estas manifestaciones, ¿y cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es decir, que la iglesia es la única. Mire este privilegio tan grande que tenemos, mis amados hermanos y amigos. La iglesia es la única donde el Espíritu Santo se manifiesta. Sí, Señor. ¿Ah? ¡Qué bendición! Amén. El Espíritu Santo no se va a manifestar en un burdel. El Espíritu Santo no se va a manifestar en un bar. El Espíritu Santo no se va a manifestar en un estadio donde estén jugando fútbol en ese momento. El Espíritu Santo no se va a manifestar en una discoteca. El Espíritu Santo no se va a manifestar en algún lugar en un concierto de música mundana, porque allí no cabe el Espíritu Santo, no hay cabida para el Espíritu Santo. O sea, los corazones están llenos de pecados, llenos de maldad, de contaminación. Pero donde hay un pueblo que esté alabando, glorificando y esté en santidad, apartado del mal y engrandeciendo a Dios, ahí sí se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria al Amén. Señor Jesús. La pregunta del millón, hermano, ya habló algo del Espíritu Santo, Él se manifiesta a la iglesia. ¿Y cómo se llama entonces? Si usted dice que el Espíritu Santo no es un nombre, porque el Señor les dijo, vayan y bautícenlos en el nombre, un solo. No dijo en los nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese nombre, ¿cuál es? Sí, amén. Si Él dice, vayan y bautícenlos en el nombre, ¿cuál es el nombre? Pedro lo sabía porque estuvo con él 3 años y medio, porque recibió revelación del cielo. El Señor mismo le dijo, bienaventurado eres Pedro, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne, sino mi Padre que está en los cielos. Amén, Cuando amén. Él dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, lo que dijo, tú eres Dios manifestado en carne. Señor, amén. Pero no solamente Pedro tuvo ese privilegio, también la iglesia lo tiene. Y hay una enseñanza única y exclusiva que lo vamos a dar en estos días, que cómo se reveló el nombre del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Amén. Lo vamos a mirar. Pero por el momento vamos a decir entonces por la palabra de Dios que el Espíritu Santo se llama Jesucristo. Amén. O Jesús. Sí, Señor. Amén. El Señor Jesús Amén. es el Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo no es un nombre, es un título. Por eso el ángel le dijo a María, y le pondrás por nombre, a José, y le pondrás por nombre Jesús. O sea, ahí dijo el nombre. Por eso, ¿por qué no digo que es un nombre? Porque a Isaías también se le dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Tal vez Isaías se puso un poco alegre y dijo, oye, a mí iba a ser el privilegiado, yo voy a saber el nombre, y iba a escribir ahí muy rápido el nombre de Dios, porque ese nombre era un misterio. Amén. ¿Por qué digo que un misterio? Porque el profeta Agur, el proverbista Agur también lo dijo. ¿Quién sabe el nombre y el nombre de su padre y el nombre de su hijo? ¿Alguien lo sabe? Era un misterio para ese tiempo, nadie lo sabía. Isaías tal vez se emocionó un poco, pero cuando escuchó allí la inspiración, ¿cómo es? Pondrá por nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y él estaba notando, pero ¿cómo así? Esto no es nombre, estos son títulos.
Padre eterno y príncipe de paz. No se le reveló ese nombre. Pero a nosotros se nos ha revelado este nombre que es sobre todo nombre. Y su nombre es Jesús. Gloria a Dios. Se cumplió esa profecía. Le estoy metiendo un poquito de unicidad, pero yo quiero que entendamos muy bien esto. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Amén. Se cumplió esa profecía que dijo el Señor un día, que un día Él iba a visitarnos y nos iba a revelar su nombre. Sí, Señor. Amén. Amén. Se cumple esa bendita y maravillosa profecía. Bueno, ¿cuál es la cita así que yo pongo como algo base, algo sólido? ¿Por qué usted, hermano pastor, dice que el Espíritu Santo se llama Jesús? Lo dice la Biblia con exactitud, claramente. No lo dice con exactitud, pero sí nos lo da a entender muy claro, más clarito que el agua, más transparente. Mire lo que dice la palabra de Dios en San Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Porque qué? No le ve ni le conoce. Hasta ahí estamos bien, porque todos sabemos que un espíritu no se ve. Y bueno, si no lo miraban, pues tampoco menos lo iban a conocer. Pero estaba hablando de quién, del mundo, ¿no? De las personas que estaban en el mundo, de los que lo rechazaron, los religiosos, todo el mundo. Pero mire lo que sigue diciendo él. Pero vosotros le conocéis. Amén. ¿De quién estaba hablando el Señor? Porque estas son palabras textuales del Señor Jesús. ¿De quién estaba hablando? Del Espíritu de verdad. Del Espíritu de verdad. Acuérdense que Él está, el Espíritu de verdad, sí, al cual el mundo no puede recibir. Y Él da la razón por qué no lo reciben. Porque no lo ven ni le conocen. Sí, pero ustedes o vosotros le conocéis. Amén. Y también da la razón el por qué dice, por qué lo conoce. Porque mora, o sea, está, ¿cierto? Está morando con ustedes, con vosotros. Amén. Bueno, el Señor se lo dijo ¿a quién? A los discípulos. Estaban hablando ahí la conversación que muéstranos al Padre y nos basta. El Señor les dice que Él es el Padre. Tanto tiempo ando con ustedes y no me conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Bueno, empieza la conversación sobre la unicidad de Dios. Y entonces, cuando ya habla un poco del Espíritu Santo, el Señor está ya diciéndoles, mire, yo soy el Espíritu Santo. Sí, Señor, amén. No se preocupen, yo soy el Espíritu Santo. Yo soy el Padre, el mismo Espíritu Santo. Y entonces, Él da esa razón. Él está hablando a los discípulos, porque mora con vosotros. Amén. ¿Y quién estaba morando con ellos en ese momento? Jesucristo. Jesús. Amén. 3 años larguitos allí con Él. Lo vieron haciendo muchas cosas. Estaba morando el Señor Jesús. Entonces, da aquí a entender que el Espíritu de verdad mora con los discípulos. ¿Y quién estaba morando con los discípulos? El Señor Jesús. Amén. Pero mire lo que la cierra con broche de oro para que lo entendamos. Y estará, tiempo que presente, futuro o pasado. Futuro. Y estará en vosotros. Amén. Oh, qué precioso ahí la preposición. Aquí con y aquí en. Sí, amén. Con significa que está fuera. Sí, Señor. ¿Cierto? Yo estoy con ustedes, o sea, amén, aquí, pero no estoy metido dentro de ustedes. Sí, Señor. Pero cuando dice, y estará en amén, ustedes. ¿Ah? Hoy yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y yo soy el Espíritu de verdad, porque amén, aquí se lo estoy demostrando. Yo el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen. Pero usted le conocen. ¿Y cómo lo conocemos, Señor? Pues porque Él está morando con usted. Ah, pues es usted que está morando con nosotros. Pero déjeme decirte que yo un día me voy a ir, es lo que les quiso decir, y voy a ascender al cielo. Pero no se preocupen, no os dejaré huérfanos. ¿Vendré qué? A vosotros. Amén. Pero ya no en el vientre de una mujer virgen, porque eso fue una sola vez. Él ya iba a venir como Espíritu Santo, como la manifestación gloriosa de Dios. Y eso cuando se cumplió esta profecía de estará en vosotros.
En Hechos, el capítulo 2. capítulo 2. Muy Amén, bien. amén. Ahí se cumplió. El Espíritu Santo bajó. Es decir, el mismo Jesucristo bajó. Vuelvo y repito, entiéndame, pero no en humano, no en carne, no una manifestación corporal humana, sino en el Espíritu. Amén. Amén. En el Espíritu. Si Jesucristo es Dios y estaba sentado en el trono como lo vio Esteban, y cuando vio allí la gente que estaba esperando la promesa y la gente cantando alabanzas, otros orando, otros sentados meditando, y dijo el Señor, bueno, voy a ir en este momento a visitarlos. Quiere decir que Él en su manifestación, Él estaba allí sentado corporalmente en el trono, porque ahí ya lo miran los ángeles, lo adoran y lo glorifican. Pero Él lo que hizo fue que no se bajó de la silla, no se salió de la silla corporalmente, sino que su espíritu bajó a la tierra y se metió en cada uno de los 120 personas que estaban allí. Amén, amén. Pero no quiere decir que el Señor dejó de estar allá. Él siguió siendo Jesús, la imagen invisible de Dios, y lo siguen adorando los ángeles. Pero yo quiero decirle que aquí, aunque Él esté allá en el trono sentado, aquí se está moviendo su Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. La palabra espíritu en hebreo es ruach. No sé muy bien el hebreo ni el griego, pero esa palabra ruach significa viento. Sí, Señor. Y la palabra en griego es neuma, y neuma también significa viento. Es decir, que los hebreos y los griegos, o el lenguaje hebreo-griego, es la misma expresión de viento. Para denotar, para poder mirar cómo yo puedo describir al Espíritu Santo, entonces lo describían como viento. ¿Listo? Ruach o neuma. Y se cumplió, porque dice el escritor que vino como un recio viento. O sea, vino como un recio neuma. Si fuéramos griegos, si habláramos griego, diríamos vino como un recio neuma. O si habláramos hebreo, diríamos vino como un recio ruach, un recio viento. Describían al Espíritu Santo como un viento. Gloria a Jesús. Pero Dios no es solamente un viento. Amén. Dios no solamente es una fuerza sobrenatural. Dios no solamente es un poder sobrenatural. No. Vamos a mirar entonces que el Espíritu Santo, las características o algunas características de Él. La Biblia nos muestra que ese ser espiritual, porque es espíritu, ¿puede qué? Oír. Oír. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos puede oír? Amén. Amén. ¿Que es un ser que puede qué? Pensar. Pensar. ¿Que es un ser que puede? Amar. ¿Que puede? Hablar. ¿Y que puede tener? Su propia voluntad. Es decir, que a Él nadie lo dirige, nadie lo manda, nadie está por encima de Él. En comparación a nosotros, todos estamos sujetos a una voluntad. Si estamos sujetos a la voluntad del Espíritu, nos movemos conforme al Espíritu. Pero si alguien no está sujeto conforme al Espíritu, se mueve conforme a las potestades del mal. Pero algo lo mueve. Amén. Algo tiene que moverlo. Eso lo dice la palabra del Señor. Así que Dios no es solamente un poder sobrenatural, no solamente es una fuerza, no solamente es un viento, sino que también Él es un ser amoroso, es un ser maravilloso, es un ser que lo puede escuchar a usted, es un ser que le puede hablar a usted. Muchas veces hemos escuchado testimonios que el Espíritu Santo les ha hablado a muchas personas, pero hablándolo audiblemente, porque a veces dicen, yo escuché la voz de Dios. Pero claro, hoy usted está escuchando la voz del Espíritu Santo, que es que las palabras que yo estoy hablando son del Espíritu Santo. Pero
a veces alguien está allí hablando con Dios, orando, o lleva mucho tiempo metido en la presencia de Dios y escucha la voz de Dios. Amén. Puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo todavía no he tenido esa experiencia preciosa y no sé si la vaya a tener, pero sé que esta palabra son las palabras del Espíritu Santo, y cada vez que alguien se para a hablar del Señor, el Espíritu Santo me está hablando a mí. Pero no quiere decir que Él no pueda hablarle a alguien en particular. Sí, claro Señor. que lo puede hacer. Amén, amén. Entonces decimos que es un ser ¿qué? Pensante. Pensante. Es decir, que Él tiene sus pensamientos, tiene sus Amén. proyectos, tiene sus planes. Mire lo que dice el escritor a Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Es un ser parlante. Ya dijimos que Él puede hablar, de hablar, ¿no? Amén. Y dijo Dios, o sea, el Espíritu Santo, Amén. sea la luz. Amén. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Fue la luz. Él lo dijo con la palabra. Por eso los escritores dicen: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. También dice otro escrito que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Amén. Y dijo Dios: haya hierba verde. Y brotó la hierba verde. Sepárese lo seco de las aguas. Se separó. Y a lo seco lo llamó tierra, y a las aguas lo llamó mares. Hayan lumbreras. Salió el sol, salió la luna, salieron las estrellas. Amén. Todo lo iba diciendo ¿con qué? Con su palabra. Amén. Amén. Pero esa palabra es poderosa. Esa palabra es ¿qué? Maravillosa. Esa palabra Amén, es amén. potentosa. Tan poderosa que creó con sus palabras todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es un ser sabio? Amén. Aleluya. Y no solamente un ser sabio, es el único sabio Dios. Amén. Oiga, la sabiduría de Dios es una riqueza profunda y que no podemos tocar fondo. Sí, Señor. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? No, Señor, mire que usted sí se equivocó. Yo pienso que el día hubiera sido mejor de 36 horas. Es que 24 horas eso uno vive muy rapidito. Eso, usted se equivocó. Debía haber puesto 17 horas de día y 18 horas de noche y para dormir más. No, el Señor, perfecto, ¿no? Claro que eso lo pueden decir los flojos, los que les gusta dormir harto, ¿no? Los perezosos. No, Señor, es que usted se equivocó en tal cosa. Usted se equivocó con la mujer. Usted debía haber hecho la mujer así de una manera. Usted la hizo muy complicada, Señor. No, el Señor lo hizo perfecto. Amén, amén. La mujer la hizo así, y la tarea de nosotros los hombres es comprenderla, entenderla, amarla, ¿cierto? Pero Dios nos hizo a nosotros diferente, y la mujer no puede decir: pero Señor, ¿usted por qué hizo este hombre así? A veces decimos esas expresiones, ¿no? ¿Usted por qué hizo este hombre así? No, Dios lo hizo todo perfecto. O sea, la sabiduría de Dios. Dios es muy sabio y no se le escapó absolutamente nada. Amén, si amén. usted pone un científico a mirar la creación de Dios, ese hombre no le va a encontrar ni esto de error, ni una milésima de error. Nada, absolutamente nada. Las nubes van y vienen, llega el agua, se evapora,
el mar descontamina, hay mucha sal en el mar, descontamina lo que cae sucio al mar, lo saca, la basura la saca para la playa. Las corrientes de las aguas nacen, el agua dulce nace en los páramos, pero es la misma agua que se evapora del mar y se la lleva a las montañas y allí en los páramos, en los polos y todo eso. ¿Qué tal si se acabara el polo norte o el polo sur? Nos moriríamos todos absolutamente. O sea, es un equilibrio. La tierra gira o rota y gira, y cómo así es tan exacto, 364 días con 6 horas y no se sale de su órbita. Se imaginan, donde se saliera de la órbita, un año podría durar 20 años, por decirlo así, al salirse de la órbita, pero no, son años exactos, son segundos, son años, son días exactos. El día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas. ¿Y por qué todo eso no se desequilibra, no se descontrola? Porque hay un ser sabio que lo creó perfectamente y nada va a pasar. ¡Aleluya! Ese es el Espíritu Santo que nosotros tenemos en nuestras vidas. Gloria al Señor, amén. Tanto así que dice que el Señor hizo el mar y le puso límite. Es decir, no se va a pasar de ahí. Aleluya. Él no se va a pasar. Claro, cuando vengan los juicios, pues el mar sí se va a desbordar y todo, pero eso ya está en la palabra del Señor. Pero es por el mismo hombre, el pecado que hay. Pero hasta ahora el mar llega ahí, sube la marea, pero de ahí ya no pasa más. ¿Ah? Sí, Señor. Esa es la sabiduría de mi Cristo, que es el Espíritu Santo. Es un ser con su propia voluntad. Amén. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un ser con su propia voluntad. Amén. Es un ser que nos quiere salvar. Es un ser que nos quiere estar con nosotros. Es un ser que nadie le dice: ¿por qué lo hizo, Señor? ¿Por qué hizo tal cosa? A usted se puede atrever a decirle: Señor, ¿usted por qué fue capaz de destruir a Sodoma y Gomorra? Señor, ¿usted por qué mató? Como mucha gente, ¿cierto? Uno habla con muchos escépticos y dice: pero si Dios en verdad existiera, ¿por qué mató a los niños en el diluvio? Pero es que Él tiene su propia voluntad. Él hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Pero yo quiero decirle que aunque Él haga lo que Él quiere, Él tiene poder sobre todos nosotros. Él no es injusto, Él no es un ser malo, Él es el ser más hermoso, más lindo y más bondadoso de toda la existencia. Amén, amén, Si amén. Él mandó el juicio del diluvio, fue por algo. Ahí es que leer la palabra de Dios. ¿Por qué Él mandó el diluvio a la tierra? ¿Por qué un niño muere al nacer? Todo eso hay un propósito y hay una voluntad en Dios. Todo, absolutamente todo lo que hay sobre la tierra es por voluntad de Dios. Lo que pase y lo que deje de pasar. Si usted se muere de un infarto saliendo de este culto, no hay problema. Si estaba bien con Dios, aseguró la carrera. Pero la esposa no puede decir: ¿por qué se me lo llevó, Señor? Claro, eso duele. Pero debemos saber de que Dios manda en nosotros cuando Él quiere y como Él quiere. Amén, amén. Más bien agradecer: Señor, gracias porque me permitiste compartir con mi esposo 30 años, 20 años, 8 años, no sé cuánto tiempo, pero hasta ahí llegamos. Es Dios quien se lo llevó, porque así estaba escrito en la voluntad de Dios. Amén, Por amén. eso lo que tenemos es que estar preparados para irnos con el Señor, llegue lo que llegue. Es un ser que guía, mire. Los guió el Espíritu Santo a Israel en el desierto, ¿sí o no? Sí, Señor. De día los protegía allí con una columna de nube y de noche con una columna de fuego, pero dice que Él los guiaba. Donde se movía, dice la palabra de Dios, la nube, ellos les tocaba. Es que no era porque si querían, les tocaba. Sí, Señor. Es más, si no se movían, se iban a morir deshidratados. Era un desierto. Sí, Señor. ¿Ah? Necesitaban sombra, diera donde diera el agua. Así que donde se movía la sombra, en la nube, el pueblo tenía más de 3 millones de personas allí. ¿Cómo sería esa nube grande? Sí, Señor. Inmensa.
Ese era el Espíritu Santo Amén. manifestado en esa nube. Pero ahora el Espíritu Santo nos guía ya no en una nube. Usted ya no puede salir ahorita a la calle, mira, bueno, ¿cuál es la nube? ¿Para dónde debo ir ahorita? No, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Amén, Este evangelio amén, es amén, la verdad. amén, Y amén. por eso sabemos que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él Os guiará ¿a qué? a toda la verdad. A toda la verdad. Amén. Él os guiará a toda la verdad. Qué precioso y qué maravilloso que podemos decir, el que nos está guiando aquí es el Espíritu Santo. Amén, amén. No es el pastor Iván, con todo respeto. Sí, Señor, así es. ¿Por qué? Porque el pastor Iván se puede morir. Ay, ahorita ¿quién nos va a guiar? No, aquí va a haber algún reemplazo. Amén. Todos tenemos reemplazos aquí en la Sí, tierra. Señor, amén. Donald Trump ya tuvo su reemplazo, mire. Sí, Señor. Ya no lo quisieron más. Entonces, ahí está el reemplazo. El otro llegará y si el Señor no viene en 4 años y van a haber elecciones y llega otro candidato y le gana, cada uno tiene su reemplazo. ¿Cuántos pastores han pasado por la iglesia de 2000 años hacia acá? Imagínense, miles. Amén. Pero la iglesia sigue. ¿Por qué? Porque el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. Y nos guía a toda la verdad. Sí, amén. Gloria al Señor Jesús. Clase de espíritus. Voy a pellizcar este tema, pero como es un poquito extenso, lo vamos a dejar para dentro de 8 días. El tema. El pastor Iván yo creo que lo va a retomar. Pero voy a hablar entonces de las 3 clases de espíritus que hay. Voy a hablar de una y queda pendiente las otras 2. Entonces, clases de espíritus. Tenemos los espíritus angelicales. Amén. Esos espíritus angelicales fueron creados por el Espíritu Santo, porque Él es el Padre de todos los espíritus. Amén. Antes de la fundación del mundo, en un estado de ¿qué? Santidad. De santidad, o sea, de perfección, en un estado que no existía el pecado. El Espíritu Santo los creó en el principio. Amén. ¿Por qué dice? Porque la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando incluye en el principio, está hablando en la eternidad. En principio no tiene años. En el principio, en la eternidad, creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando creó Dios los cielos, pues están incluidos los habitantes de ese cielo o de esos cielos. Amén. Amén. Colosenses 1:16, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así Amén. que está claro que Él fue el que los creó, ¿cierto? Amén. El Espíritu Santo. Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos ángeles fueron creados por Dios, pero fallaron, y esos ángeles angelicales se convirtieron en ángeles demoníacos. Sí, Señor. Amén. Vamos a mirar entonces los principales príncipes Amén. de la jerarquía celestial. Tenemos los querubines, tenemos Arcángeles. los arcángeles, los serafines y los ángeles. Lo que tenemos ahí en la Biblia, puede que haya más seres celestiales, pero lo que hay ahí en conocimiento bíblico, al menos yo he encontrado esos 4 seres, esas 4 clases de seres angelicales. No he encontrado más. Si usted tiene una más, regálemela y la ponemos allí, pero no encontré querubines, arcángeles, serafines y ángeles. Todos son lógicamente angelicales. Querubines, seres alados, podemos hablar. La Biblia dice que echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto el Edén. ¿Qué? Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Seres alados. Estos querubines están muy cerca, según lo que se dice en los estudios que se han sacado, son los que están muy cerca a la gloria de Dios.
¿sí? Por eso los querubines estaban, Dios le ordenó al diseñador del tabernáculo que hiciera los querubines en oro puro y los pusiera ¿dónde? En el lugar santísimo. Amén. Donde se iba a manifestar la gloria de Dios, como dándonos a entender esa visualización, ¿no? Que así como iba a ser ese símbolo ahí en la tierra, también en el cielo iban a estar los querubines rodeando la gloria de Dios. Pero bueno, son temas que los podemos tratar un poco generalizados, porque la Biblia no nos habla muy claro sobre este aspecto de los querubines o de los ángeles o de los seres angelicales. Los arcángeles, ¿qué nos dice la Biblia de los arcángeles? Que son jefes de ángeles. Sí, ¿sí? Eso es lo que nos da la luz. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, o sea, aquí está hablando de quién? Del arcángel Miguel. Del arcángel Miguel, sí, pero está hablando como si él fuera, hablándolo aquí humanamente, como si él fuera un general, ¿no? De Miguel, el capitán, el general Miguel, y sus ¿qué? Y sus ángeles, o sea, sus soldados, luchaban ¿contra quién? Contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles también. O sea, el dragón es otro que tiene jerarquía, y su ejército, sus ángeles. Entonces hay una ¿qué? Batalla allí, ¿no? Una guerra entre Miguel. Entonces, como estamos hablando de que ¿qué es un arcángel? Un arcángel es un jefe de un grupo de ángeles. Y solo la Biblia nos enseña de un arcángel nomás, con nombre propio, llamado Miguel. Claro, no quiere decir que no hayan más arcángeles, porque la Biblia nos puede hablar de muchos arcángeles, sí, pero no les puso el Señor no tenía como ese interés de que nosotros supiéramos los nombres de esos arcángeles, solamente del arcángel Miguel, un arcángel muy importante en cuanto al pueblo de Israel y en cuanto a la iglesia del Señor. Amén. Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel, mira, aquí ya no lo dice con ya propios, ¿no? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, ¿por qué pusimos a los arcángeles debajo de los querubines? Porque parece ser que en este texto lo que nos dice es que hay una jerarquía y los querubines están un poquito por encima de los arcángeles. Sí, y cuando hubo una disputa, que el diablo quería sacar el cuerpo de Moisés para presentárselo al pueblo de Israel y que lo adoraran, porque él quería desviar en ese momento al pueblo de Israel por medio de la idolatría. Moisés fue un gran hombre, un gran caudillo. Pues la orden de Dios con el arcángel Miguel: bueno, usted va a cuidar ahí, no va a permitir que nada pase con el cuerpo de Moisés. Y por eso dice la Biblia que solo Dios sabe dónde enterró a Moisés. Nadie sabe dónde está enterrado Moisés. Sí, solo Dios. Oiga, Dios sirve hasta de sepulturero, ¿eh? Así es. Qué bendición. Amén. Dios es nuestro todo. Amén. Hasta su amigo Moisés, él mismo lo enterró. Sí, amén. Sí, Señor. ¿Ah? Pero le puso una tarea al arcángel Miguel. El diablo, como es tremendo y astuto y malicioso, yo sé cuáles planes tiene este condenado. Entonces, Miguel, por favor, tenga ahí pendiente. Pero en esa disputa, como que el arcángel Miguel se vio un poco como subordinado, porque se respeta la jerarquía. La jerarquía se respeta, la autoridad se respeta, y ellos lo conocen muy bien. Sí, señor. Entonces, como que no se atrevió a proferir algo porque aunque él ya estaba destituido, sin embargo, tenía su jerarquía. Mire qué bonito nos enseña esto. Entonces el arcángel Miguel, ¿a quién se lo mandó? Al más grande. Amén. Yo no puedo hacer nada por el momento. El Señor te reprenda, el Señor te ahuyente de aquí, el Señor te saque. Ya no busques más por este monte, porque no vas a encontrar nada, y el Señor te reprenda. Así que el arcángel Miguel estaba encargado de muchos ángeles. Sí, Señor, amén. Aleluya. 1 Timoteo 4:16.
Aquí también nos habla por qué los arcángeles, los arcángeles tienen mando. Miren, porque el Señor mismo, ¿con voz de qué? Del mando. ¿Y con voz de qué? Arcángel. Oh, ahí está. En el ejército y en muchos países, creo que en todos, ¿no? Entra un alto mando, todos están en el alojamiento allí, los soldados, unos están relajados, otros están acostados, unos están haciendo una cosa y otra, y cuando alguien entra, alguien avisa. Llegó el general tal y todo el mundo se pone de pie. Sí, señor. O sea, hay un mando allí. Y el general entra por el que sea, el capitán, el teniente, el general, porque también hay rangos aquí en las fuerzas militares. Él dice, lo necesito en 1 minuto afuera formando. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hacen los soldaditos? Y el que no tiene la camisa, corre y póngasela y métasela por dentro, las botas y corra a formar. Porque ¿quién está hablando? El que tiene mando. El mando habla. ¿Sí me estoy a entender? Amén. Y el escritor o Pablo dice que con voz de qué? De mando. ¿Y con voz de qué? Arcángel. Oh, quiere decir que este arcángel tiene Mando. mando. ¿Listo? Amén. Así que cuando Miguel, me imagino yo, figurémosle un poco cuando el Señor le dice a Miguel, bueno Miguel, aliste los soldados porque vas a pelear porque me quieren destronar. ¿Cómo así, Señor? Sí, vaya y pelea contra el lucero. Y se fue a pelear y ya dice que el dragón arrastró la 3/4 parte de las estrellas, dando a entender que muchos ángeles fueron arrastrados por la iniciativa de esta rebelión, de este rebelado. ¿Y qué hizo? El arcángel Miguel peleó, fue una pelea de los ángeles, del arcángel Miguel con sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, o sea, los ángeles que él había engañado, había como convencido de que sí podían destronar a Dios. ¿Y qué dice? Pues lógicamente, ¿quién ganó? Las fuerzas del bien, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Yo vi caer. Y cuando el Señor dijo yo vi caer, Él lo vio en el espíritu, porque Él todavía no se había manifestado en carne. Dice, yo vi caer al diablo, ¿como qué? Un rayo. ¿A dónde? A la tierra. O sea que perdió la batalla. Sí, señor. Amén. Vamos a terminar. Serafines Amén. son lo que nos habla la palabra del Señor, que son seres alados. Pero también nos dice que hay serafines. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Así que ya hemos visto querubines, arcángeles y serafines. Y ángeles, que son como los de más bajo rango dentro de la jerarquía. Entonces sabemos que son los mensajeros de Dios. Como el ángel que Gabriel, ¿no? Un mensajero. Dios le dijo, vaya Gabrielito, avísele a esa muchacha que va a quedar en embarazo, que no va a ser por un hombre, porque ella es virgen, y le explicó todo y él fue y le dio el mensaje. Después o antes le ha dicho, vaya Gabrielito y avísele a Juan que en su vejez va a engendrar un hijo, y Juan no le creyó y por eso quedó mudo, pero Gabriel era un mensajero. Entonces eso ya es de más baja jerarquía que los arcángeles o que los querubines o que de pronto los serafines. Entonces podemos decir en Salmo 104:4, el que hace a los vientos sus mensajeros, hablando de ¿qué? De sus ángeles y las flamas de fuego sus ministros. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Este es la primera clase de espíritus. Vamos a hacer el repaso ya para orar, para finalizar. ¿Cuántas clases de espíritus angelicales hay? 4, muy bien. ¿Y cuántas clases de espíritus en general hay? 3, ¿no? 3. ¿Cierto? Entonces, espíritus angelicales, espíritus demoníacos o malos y espíritus humanos. Esas son las 3 clases de espíritus que hay. ¿Listo? Lógicamente lo di así rápido, pero arranqué con los espíritus angelicales.
Dentro de los 4 espíritus angelicales hay una jerarquía, ¿cierto? ¿Cuál podemos poner de primero? Los querubines, que son los que están, ¿qué? Cerca a la gloria de Dios, ¿cierto? Y parece ser que el diablo era un querubín, según lo que nos dice Isaías, las profecías. Después de los querubines, no, arcángeles, y nos habla la Biblia de uno llamado Miguel, muy bien. Después de los arcángeles podemos hablar de serafines, que nos dice Isaías que tenían varias alas. Y después de los serafines nos habla de los ángeles, que son miles o millones, y que son ¿qué? Mensajeros de Dios. Muy bien, aquí pueden haber ángeles con nosotros ahí, sentados en este culto, y le damos gracias a Dios por ello. Gloria al Señor Jesús. ¿Quiere orar dándole gracias a Dios por la enseñanza? Vamos a decirle al Señor que, bueno, iniciamos bien, que Dios nos está hablando, que el tema está muy bueno. No sé si a cuánto le ha parecido edificante, bueno, y se va a poner mejor, amén. Porque este tema del Espíritu Santo es precioso. Cuando hablaba de que eran seres alados, ¿a qué significaba, verdad? Tenía alas. Alados, alas. Sí, Señor. Tenía alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 su cuerpo, con 2 sus pies. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle al Señor que